revista que se editó en diciembre de 1999. Y este es un homenaje que se le hizo a Wolf Rubinsky, que en paz descanse, la señora Sarah Krongold. Okay. Y ella dice, el día que se anunció la muerte de este conocido artista, fue de tristeza para familiares, amigos, personas del medio teatral, cinematográfico, de la lucha libre, de la comunidad judía y de la República Mexicana en general. Ello demuestra el carisma y los múltiples medios en que Wolf se destacó con gran destreza y dotes de un gran señor. Estas líneas de modo alguno pretenden ser una biografía, sino simplemente plasmar aquellos momentos surgidos cuando tuve el privilegio de tratarlo en prensa israelita, medio al que concedió una entrevista y posteriormente benefició con anuncios de su negocio. Nos había contado varias anécdotas de adolescencia y juventud, así como su origen, que era la de una familia judeo-letona. Él nació en Riga, Letonia, el 30 de noviembre de 1921, y desde muy joven vivió en Argentina hasta la edad de 25 años. Llegó a nuestro país en 1946 y dado a que en la Argentina fue campeón de lucha grecorromana, se convirtió en un luchador profesional de mucho éxito. Posteriormente quiso ser actor, por lo que se inscribió en la escuela de Sequizano, proyectándose de inmediato en el ambiente teatral y cinematográfico. Wolf Rubinsky obtuvo la nacionalidad mexicana en 1952. Las relaciones de este personaje fueron muy amplias, por lo que obtuvo papeles importantes en varias obras y cintas de fama como fueron Panorama desde el puente, Un tranvía llamado Deseo, La oveja negra, El crepúsculo de los dioses y Rosa de dos aromas. Tuvimos la oportunidad de tratar a su hija Miriam, quien por una temporada colaboró con sus artículos sobre literatura y arte en prensa israelita. En aquel tiempo su padre tomaba parte en muchas obras de beneficencia para la comunidad e incluso en algunos eventos de beneficencia como el evento de lucha libre en favor de un querido amigo luchador Blue Demon. Al finalizar había comentado que si él no hubiera tenido que sustentar a una familia, nunca se hubiera dedicado profesionalmente a la lucha libre, actividad que le produjo unas orejas de coliflor y otros problemas físicos por los golpes recibidos. Cuando abrió su cadena de tiendas de comestibles, convirtiéndose en exitoso restaurantero, empezamos a solicitarle inserciones de anuncios para algunos números especiales de Rosh Hashanah o Yom Kippur, algo que nunca rehusó conceder, incluso en épocas de crisis. Cuando le hablábamos de inmediato contestaba y sin entretenernos nos lo autorizaba. Siempre nos demostró que tenía un corazón abierto, una personalidad franca y que siempre miraba y actuaba de frente. Esa relación con nuestro periódico nos dio la pauta de sus grandes valores y carácter, con que siempre se caracterizó en sus polifacéticas actividades. La última vez que lo vimos fue en la entrega de los premios que la Asociación de Periodistas y Editores Israelitas de México concedió en el Centro Deportivo Israelita, acto en que, como siempre, fue muy afable y atento con todos nosotros, en el cual le agradecimos su actitud hacia un periódico que lamentablemente ya desapareció, pero que gracias a personas como él lo pudimos sostener durante muchos años. Hoy nos sentimos tristes por el ingreso a la eternidad de una personalidad positiva y generosa, quien después de estar hospitalizado y sufriendo de males cardíacos, nos dejó un 9 de noviembre del presente año. Para mí mi hermano era un ídolo, fue así algo, y también un mito, porque como yo era muy chiquita cuando él se fue y mi mamá lo extrañó tanto, y no hablaba más que de Wolf y Wolf y Wolf y Wolf, ella le decía Billy, porque es Guillermo, en realidad Wolf Rubinsky, pero en Argentina él era Guillermo Rubinsky, pero su nombre desde Letonia era Wolf. Entonces para mi mamá Billy era así. Entonces para mí ya era un ídolo, ya conocer a mi hermano, porque yo no lo conocía, era algo así, muy
muy asombroso, muy diferente de cualquier niña que puede conocer a un hermano, ¿no? Convivir con él era más que eso. Entonces, realmente tuve contacto con mi hermano cuando él llegó a Buenos Aires, una temporadita muy corta, a visitarnos. Yo ya tenía 15 años y él se fue cuando yo tenía como 4 o 5 años. Y estuvo una temporadita y nos invitó a venir a México, ¿no? Pues, mi mamá pensando, porque ellos tenían un comercio, mis padres, de sombreros, en esa época se usaba el sombrero. Entonces, pues, Estercita, tienes que acabar la secundaria, Estercita, tienes que acabar la prepa, entonces nos vamos a México. Y cuando se fue mi hermano, yo lloré, y yo hacía un mar de lágrimas porque se iba mi hermano, además un físico, y además muy guapo, y además, pues toda su historia, ¿no? Era una historia así como muy interesante. Entonces ya cuando yo vine con mi mamá de visita, que tuve la oportunidad de convivir un poco más durante 3 meses, íbamos mamá y yo caminando por la calle con él y todo el mundo, un autógrafo Wolf, porque sí, entre que el cine y entre que la lucha y entre, pues era así una cosa, verlo en la calle, pues yo decía, uy, pues ¿con quién estoy, no? Mi mamá lo mismo, ay, qué bárbaro, qué maravilla, ¿no? Como que nos llamaba mucho la atención tener ese contacto. Un hermano que sea actor, que le pidan autógrafo, que sea reconocido, y él se sentía muy ufano que mi mamá lo viera, ¿verdad? A donde fuéramos. Y el día de hoy, le quiero decir que de repente yo tomo un taxi en Covadonga, yo vivo en Las Lomas, y el taxista que vino hace como 3 meses a recogerme, me dice, vengo a buscar a la hermanita de Wolf. Así me dice. Y me trajo un artículo de la época en que salió un artículo de mi hermano. En otra ocasión vino un joven a recogerme y le dice el del taxi, el del sitio, ojo, que es la hermana del luchador, pórtate bien. Así que todavía el día de hoy, gente que lo vio luchar o que ve las películas, saben de él. Voy a un salón donde me arreglo las uñas y cuando dije que era hermana de Wolf, ay, pues mis papás todo el tiempo, cada domingo ven una película y sí sé muy bien quién es Wolf Rubinsky. Señora, le dice a la dueña, fíjese que es la hermanita de Wolf. Y esas son las cosas que a mí me dan mucho gusto, o me cuentan cosas de que en una ocasión luchaba mi hermano en Cuernavaca. Y había un grupo de muchachas jóvenes, que ahora son hasta mayores que yo, y me lo contó una señora que es mayor que yo, que iban a ir a verlo a Wolf, pero los maridos llegaban ese fin de semana a visitar a las esposas. No sabían cómo escaparse, porque luchaba Wolf y querían ir a verlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí me da mucho gusto, porque pues es tenerlo a mi hermano nuevamente conmigo, ¿no? Okay. Fuimos muy solidarios, muy solidarios. Yo viví mucho tiempo en San Ángel. Él siempre trató de hacerse todo por el sur, que vivió en una casa en Porfirio Díaz, después ya se construyó su casa en el Pedregal, se hizo 2 casas, no, 3 casas, se cambió y se construyó 3 casas. A medida que él iba avanzando en popularidad con su restaurante y que le iba cada vez mejor, iba aumentando su caudal, patrimonio. patrimonio para hacerse una casa más bonita, pero siempre fue por el Pedregal. Siempre íbamos al Rincón Gaucho, ahí festejábamos todos los cumpleaños, aniversarios, showers. Siempre que llegábamos de un concierto de la Sala Netza, y mi hermano tenía la foto ahí, el Rincón Gaucho, tenía los ojos tapados la medium que hacía en la telepatía. Dígame quién llegó, que no sé qué, y ahí dándole su clave, llegó mi hermanita, ¿no? Entonces sí hubo mucha
mucho contacto, no hubo ninguna separación. Cuando yo llegué a vivir a México y él estaba ya, excepto que se fue por un tiempo a España a filmar una película, una película, ay, ahorita no me acuerdo el nombre de la película, pero hizo Un nido de ratas en Argentina. Y después fue a hacer esa película, y que la acabo de ver, por cierto, a España. Esa fue la única época en que él y yo nos separamos, por así decir. Pero siempre mis hijos lo adoraban, realmente lo adoraban. Y hasta el día de hoy el tío Billy. Y fui muy solidaria en el sentido de que cuando se tuvo que operar del corazón, que tuvo un problema, fue a Houston y estaba bastante joven. Y en Houston le hicieron la operación del corazón abierto, ahí fuimos con su hija, y hablaba Jan González, que lo quería muchísimo, que le quería pagar la operación, habló de Televisa, ¿cómo se llama? ¿Azcárraga? ¿Don Emilio? También, Emilio, hablando con él, que cómo se sentía, habló Cantinflas, lo querían muchísimo, tenía un don de gente, así como se veía rudo, y yo nunca lo vi luchar, eso sí, jamás he ido a las luchas, ni creo que cuando yo ya me casé, él ya había dejado, se inició en el teatro, se inició en el cine, creo que ya anteriormente ya estaba en el cine, pero yo creo que ya había dejado las luchas por completo. Ese tema yo le quería abordar. Nosotros lo recordamos y lo vemos en sus interpretaciones como el rudo, el malo, el gángster, esa personalidad dura, recia, que él nos mostró durante muchísimos años en el cine. Y quisiéramos saber realmente cómo era como persona, ¿no? Fuera de los foros. Lo más tierno que se puede imaginar. Tierno, preocupón, muy obsesivo. Tenía una personalidad que cuando yo acabé, yo estudié psicología en México. Y cuando acabé mi tesis, iba a tener que hacer la tesis, la iba a hacer sobre la personalidad del infartado. Justamente por él, porque tuvo el infarto. Yo ya estudié de casada y con hijos grandes en la facultad de la ciudad universitaria, estudié psicología y me recibí. Y justamente todo lo que salía de una personalidad para una persona que sufre un infarto, porque él nunca fumó ni bebió, era la personalidad de él. Una gente tan metódica, tan obsesiva, que todo tenía que salir al 100%, el restaurante tenía que funcionar lo más limpio que se puede imaginar, a tal grado que a medida que él iba haciendo más y más grande su restaurante, él tuvo su propia lavandería, él tuvo una carpintería que resanaba los muebles del restaurante, que no había una manchita, una raspadura en una silla, no lo soportaba, todo tenía que estar en perfecto estado. Tuvo un restaurante hermoso frente del Parque Hundido. Y esa era la personalidad de él, una personalidad muy preocupón, siempre se preocupó, él tiene 3 hijos, y siempre se preocupaba muchísimo por sus hijos, siempre estuvo muy al pendiente de ellos, darles escuela, darles todo lo que se pudiera, universidad, todo. Siempre fue un hombre muy, muy, muy cariñoso. Bueno, con mis hijos fue súper cariñoso. O sea, no era rudo, como se veía. No, estaba súper enloquecido por mis hijos. Quería muchísimo a mi hijo Daniel y a la chiquita Claudia. Nunca dejaba de ir a una exposición, tuviera lo que tuviera. Si Claudia tenía una exposición donde fuera, o Daniel donde fuera, digamos, dentro de México, a las exposiciones de Leonardo, por ejemplo, nunca dejó de asistir. Que en cumpleaños de 15 de Mónica o de Claudia, o el tío, Claudia se casó en Guadalajara por el civil, y ahí va el tío. Entonces, Acapulco estábamos, ahí viajaba el tío. Sí. Ok, y oiga, ¿y existió alguna relación, o más bien,
tenía ese concepto del judaísmo. Muy marcado. Sí lo tenía, a tal grado que mandó a la hija. El hijo no siguió en el colegio israelita, pero Miriam estudió en el colegio israelita de México. Y Miriam, su mamá no es convertida, no, es católica y no convertida. Miriam en San Diego sigue haciendo las tradicionalmente tradiciones y todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Que la comida, todas las fiestas, todo lo hace ella en San Diego. Ella es escritora. Y Elsa sí se convirtió, porque su primer marido es el doctor Seidman, el oculista Elías Seidman, y se casó con él, entonces está convertida. Vive actualmente en Los Ángeles y ella tiene una hija con el doctor Seidman. Y la hija se llama Esthercita y es abogada. Y ella sigue con todo, la hija también casada con un muchacho judío, abogado, y toda la tradición la manejan ellos. ¿Y Wolf? Sí. Hacía Shabbat, o sea... No Shabbat. Pero las fiestas no las Shabbat, respetaba. Pero tengo todas las fotos de mi hermano en Pesach, en Rosh Hashanah, él iba al templo. No dejó nunca, y además siempre compartía con todas con todas las organizaciones. Estuvo muchos años en la UISO, ahí le pedían que él manejara la parte que hacía la UISO de actuación, que tenían en esa época, hacían teatro, siempre le pedían a él que él fuera el director. Y cuando había alguna actividad donde se necesitaba una persona que presentara, un presentador, siempre le pedían a él que lo hiciera. En Acapulco 70, en una ocasión hubo una tarde bohemia, él cantó, llevó a gente de tangos. Nunca jamás, en el Parque México hubo en una ocasión que fue Tu Bishvat, creo que es la fiesta de los árboles. Él presentó ahí en el Parque México. Nunca jamás dejó de tener contacto con la colonia. Nunca. Ok. Bueno, para finalizar... Pero la colonia respondió. Nunca dejaron de esa época de admirarlo, de pedirle un autógrafo, de platicar con él, de quererlo mucho, de ir al Rincón Gaucho, aún en Insurgentes. Claro que esa época no es la de ahora. Yo ahorita no sé ni cómo llegar al Parque Hundido, pero él realmente, la colonia lo amaba. Y cuántas veces podían, le presentaban muchachas muy guapas, que por una razón o por otra no se volvió a casar, más que con la mamá de sus hijos, y se divorció muy pronto, y vivió solo, bueno, tenía sus affairs, ¿verdad? Pero vivió solo, nunca se volvió a casar con sus 3 hijos. Ok, y para cerrar esta historia, esta interesante plática que nos proporcionó, al final de su carrera, digamos, de su vida, ¿cómo la culmina? ¿Cómo cierra ese capítulo tan grande que nos dejó a México? ¿Siguió actuando, se retira, se descansa, ya no quiere involucrarse en los medios, o lo hace como él quiso? Háblenos un poquito. Él la lucha le seguía, la gente de la lucha lo seguía admirando mucho, porque él siempre estaba en contacto con todos los luchadores, aunque él ya hacía mucho tiempo que se había retirado. Y él estaba siempre en contacto con gente de la lucha y al servicio también de los luchadores, en lo que hiciera falta. En actores también siempre estuvo muy en contacto con ellos, siempre tenía actores que iban al Rincón Gaucho, que estaban con él, siempre invitaba, por ejemplo, Mariano Mores, un escritor de tangos famosísimo. Mariano Mores estuvo en su casa, Facundo Cabral estuvo en su casa. Siempre que había alguien que él tenía que apoyar, él apoyaba.
alguien que no pudiera, la asociación de actores, siempre estuvo en contacto, siempre lo llamaban para cualquier favor, dinero, Buenas tardes. Dinero, lo que fuera, siempre lo llamaban. Entonces, esa parte, digamos, de lucha, cine, se cerró en la época prácticamente teatro, en la que él puso el Rincón Gaucho, los Rincones Gauchos, porque se dedicó realmente a ser el anfitrión de sus restaurantes. Él se dedicó absolutamente tenía su grupo musical, tenía gente que iba a hacer todo lo que tenía que ver con entretenimiento, que le encantaba además todo eso, ¿no? Okay. Entonces esa parte se cerró, pero los medios de cine, medio de la lucha, siempre estuvieron con él y él con ellos, en lo que hiciera falta. Que si a un luchador le hacía falta algo, él iba y lo ayudaba, que si poner la casa, que en una ocasión, fíjese, ahorita me acordé, cuando yo vine a México con mi mamá, en el año 56, Wolf estaba en la lucha, acaba de tener una niña, que era Miriam, la lucha de hacer dinero, pobre, estaba comprometido. Y le llega un sobre en la calle esta de Río Amoy, donde nos puso un departamento, con $1,000 en esa época, de un amigo que vino a México, que necesitaba dinero, que con todo y todo, que no estaba en su mejor momento económico, le dio. Entonces era ese tipo de gente que usted recurría a él para lo que fuera. Y así fue como lo trataron a él. Se fueron cerrando etapas, porque él se dedicó al Rincón Gaucho. Cuando él vende, después de más de 20 y tantos años, él se va a una casa de bolsa, a trabajar, digamos, en una casa que le pidieron que fuera. Y ahí fue cuando él entra en una etapa en donde él empieza a estar enfermo del corazón, que lo operan, y después tiene otro problema de insuficiencia cardíaca, y ahí ya va dejando los negocios, ya va dejando todo, ya se dedica más a estar en su casa. Pero igual en esa época le pedían siempre que, si había necesidad de que fuera a representar a la comunidad, de que fuera presentador de algún evento, hasta el final. Y él muere de una insuficiencia cardíaca. En los últimos años, él entraba y salía del hospital porque su insuficiencia cardíaca era bastante importante, y entonces entraba, le ponían un marcapaso y se quedaba una temporadita en el hospital y tenía que salir, pero siempre ya estaba joven, tenía entonces 77 años, no estaba grande. Pero la situación era que cuando él salía del hospital, bueno, salía un poquito repuesto, pero ya a últimas fechas, cuando ya estaba bastante avanzado, me mandó llamar y fui a su casa y él ya no quería comer. Y entonces dijo, dile a la muchacha que me haga unos chiles rellenos y una taza de chocolate. Y así volvió a entrar al hospital. Llegó Miriam de Estados Unidos, estaba su hijo Pepe, Elsa estaba en México, su hija la doctora, y estábamos todos con él ya en el hospital, y estuvo una semana ya casi en coma, ya no comía, nomás con suero, y así falleció, pero fue enterrado en el hospital israelita. No, miento. Mis suegros fallecieron y los dos tenían su nicho, bueno, su lugar en el cementerio israelita, en el viejo, pero en el viejo. Y
yo ya era socia de Betel de muchos años y puse para mis hermanos, tanto Daniel como él, un lugar en el nuevo cementerio de Betel. Entonces Wolf está enterrado en Betel, en el cementerio. Y cuando fui, porque voy periódicamente a dejar dinero y todo para que todo esté limpiecito, todo están mis papás también en el viejo, como siempre, me ataja la señora que ya falleció y me dijo, pues aquí teníamos el lugar para su hermano, al lado de los papás de Leonardo, Nierman, ¿por qué no vino acá? Aquí teníamos apartado su lugar. Pero pues yo no había hablado de tierra ni nada entonces. De mis papás sí están juntitos los dos, y mis suegros también, y mucha familia. Pero de él no. Entonces yo ya le armé ahí su lugar en Betel, y también a mi hermano Daniel Rubinsky.